Estábamos en la página 31 y esta es la página 32. No siempre se corresponde de esta forma. En realidad, ¿cómo es que tenemos que localizar este voltaje que tenemos que buscar? Siempre vamos de atrás hacia adelante. ¿Cómo lo haríamos? Primero nos vamos al esquema en bloque y localizamos al KBC. Es un KB3926 y está en la página 31. Y nos ocurre lo siguiente: en la página 31 no está el KBC, está el circuito de entrada, lo que es conector, circuito charger, carga de batería y generación de 28 voltios, un circuito y otro. Bien, en este caso, ¿qué hacemos? Y seguramente se estarán preguntando ahora, ¿cómo es posible que en un esquema hayan errores de este tipo? Pues sí, hay muchos errores de este tipo. Por ejemplo, que te envían a una página y, como es el caso, no te encuentras el circuito. Lo que tendríamos que hacer es un control F o sencillamente dar hacia atrás. Este es el KBC. ¿Cómo lo sé? Bien, leyendo aquí abajo. Si leo aquí abajo, me dice que este circuito es el KB3926, tal y como me ha dicho la página inicial o el esquema en bloque. Bien, cuando ya tengo localizado al KBC, recuerden que el KBC tiene varios pines unidos, que son el positivo del KBC, es decir, la alimentación del voltaje de KBC. Y también tiene varios pines unidos, que son la masa del KBC. Mírenlo aquí. Los demás pines no hay ninguno que esté unido, solamente las masas y los positivos, porque internamente los bloques que tienen estos circuitos tienen un positivo y un negativo. Tantos bloques haya como positivos y negativos también habrá. Bien, entonces tenemos que en el pin 9, 22, 33, 96, 111, 125 y 67 voy a encontrarme que tengo la alimentación del KBC. No obstante, 67 tiene otra alimentación, 3VPCU-S. Y aquí arriba dice más 3VPCU sin -S. Por lo tanto, el voltaje que estoy buscando yo realmente es este voltaje de aquí. Y si busco ahora mismo aquí, me dice que tengo un circuito U23, observen, este voltaje más 3VPCU es este mismo voltaje -S que se está poniendo aquí y que también están pasando por una bobina y lo están alimentando directamente aquí. Es decir, que le han llegado 5 voltios a este U23 y genera por el pin 1 3,3 voltios. 3,3 voltios que, por un lado, sin pasarlo por la bobina, lo inyectan en el pin 67 y luego, pasando por la bobina L45, lo inyectan en los pines 9, 22, 33, 96, 111 y 125. En este caso, este KBC, el KB3926, tiene 128 pines, 32 por cada cara. Por lo tanto, la medición más sencilla sería o bien en el primer pin de la segunda cara o en el último pin de la tercera, porque serían 33 y este es el último pin de la tercera cara. Bien, iríamos a medir directamente en el primer pin de la segunda cara, que es la medición más sencilla. Localizamos el pin 1 y de repente, cuando estamos midiendo, vamos a verlo, este sería lo que me indica, o esta marca en el KBC, en el 3926, me estaría marcando que este es el pin 1, 32, 33, y me está indicando que en el pin 33 tengo 0 voltios. Y al medir en esta parte del circuito, en el pin 1 de U23 tengo 0 voltios también. Es decir, tengo 0 voltios en el pin 33, he buscado de dónde viene, y este voltaje viene de este circuito que está aquí.
Recuerden que bobina y condensadores a masa, porque este punto aquí tiene varios condensadores a masa, todos estos que están aquí, son filtros. ¿Filtros para qué? Para las interferencias electromagnéticas que puedan venir del exterior. Bien, este circuito me genera estos 3,3 voltios por el pin 1. Al medir en el pin 1 del circuito, ya medí en el 33, no hay 3 voltios. Vengo al pin 1 y tampoco tengo 3 voltios. Siempre estoy midiendo en voltios de continua. En el pin 2 tiene que haber 0 y en el pin 3 tiene que haber 5 voltios. Me lo está indicando el mismo circuito. Y de repente llego al pin 3 y tampoco tengo 5 voltios. Ahora me corresponde analizar por qué no tengo 5 voltios. Si tuviera 5 voltios y aquí no tengo 3, la avería es muy sencilla. El circuito está dañado, sencillamente lo sustituimos y ya estaría resuelta la avería. Antes de sustituir este circuito, deberíamos de revisar lo siguiente. ¿Qué resistencia tengo entre masa y la salida? ¿Por qué razón? Porque ya vimos que este circuito genera un voltaje de 3,3 voltios con 250 miliamperios. Si se ha dañado, existe la probabilidad o la posibilidad de que sea el KBC o la BIOS, porque recuerden que este circuito alimenta a los dos, lo vamos a ver ahora mismo, pero puede ser que bien o el KBC o la BIOS le hayan pedido más de 250 miliamperios y por eso se haya roto este circuito. Siempre hay que pensar qué problema pudo existir o qué problema pudo romper al dispositivo que nos encontramos dañado. Bien, repito, en el caso que tenemos 5 voltios y no tenemos 3,3 voltios en el pin 1, la siguiente medida es pasar a ohmios, desconectar toda la alimentación y medir entre masa y este punto. Es decir, entre 2 y 1. Es lo mismo que medir lo que tengo en este KBC y en la BIOS con relación a masa. Es decir, estoy midiendo a la vez cuando toco masa y el pin 1, estoy midiendo qué impedancia o qué resistencia tengo entre masa y el pin 9, el 11, el 33, el 96, el 111, el 125 y el positivo de la BIOS. Bien, en la misma página 29, sin mover, la misma página del KBC a mano derecha, aquí tenemos la BIOS, SPI-ROM, 2 MB. Bien, el pin 8, observen, más 3V PCU van directamente a el pin 8 de la BIOS para alimentar a este circuito. Por lo tanto, tanto este pin como todos los demás que hemos visto ahora mismo pines 9, 22, 33, 96, 111 y 125, estoy midiendo cuando pongo mi multímetro en ohmios de masa al pin 1, estoy midiendo si entre masa y el pin 8 de la BIOS o entre masa y los pines estos del KBC hay baja resistencia. Porque todos ellos están unidos. Recuerden que una bobina no tiene caída de tensión. Por lo tanto, prácticamente lo que yo mida aquí es lo mismo que voy a medir de masa aquí, 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 aquí y si mido en la BIOS igual. Porque este punto es el mismo punto donde la BIOS está tomando la alimentación. Bien, si no tengo baja resistencia, sencillamente el circuito se dañó. Puede ocurrir perfectamente bien, pero estos circuitos normalmente se dañan por un exceso de corriente. Los reguladores lineales se queman y se queman porque le pides más corriente de la que ellos pueden dar o generar. Por lo tanto, si me lo encuentro dañado, repito, lo más seguro es que el KBC o la BIOS esté dañado. En el supuesto caso de que mido en ohmios y aquí me da miles de ohmios, y me refiero a 2, 3, 4, 5, 100, 90 kiloohmios, bien, eso estaría bien. Sustituyo U23, 5 voltios y tiene que salir 3,3 por el pin 1. Bien, no es el caso.
no tengo ni 3 voltios, ni en el pin 3 tengo 5. ¿Qué corresponde? Hay que analizar el circuito que genera estos 5 voltios. Entonces, ahora sí, nos vamos a la página donde estaba el circuito de 3 y de 5. ¿Cómo localizo esto? Bien, un control F y localizo quién genera este voltaje. Control F más 5V PSU y me llevará a quién genera más 5V PSU. Bien, ya le he dado control F más 5V PSU, he llegado hasta aquí, más 5V PSU, y efectivamente me ha traído directamente al circuito que generan 3 y 5 voltios. 3 y 5 voltios DC-DC con 5 amperios. 5 amperios. Y me está diciendo que mi circuito, el regulador lineal externo que alimenta al KBC y a la BIOS, se alimenta de este punto. Y en este punto no tengo 5 voltios. Por lo tanto, si no tengo 5 voltios, me corresponde analizar este circuito completo. ¿Cómo analizo un circuito como este? Un TPS51427. Bien, para analizar este circuito, tengo que irme obligatoriamente a la hoja de datos del fabricante. ¿Por qué? Porque no somos capaces de analizar este circuito si no conocemos el resto de detalles que me da el fabricante. Bien, para localizar la hoja de datos del fabricante, sencillamente ponemos en internet TPS51427 y nos llevará a un resultado. Es posible que si el circuito es muy moderno, aún no tengan la hoja de datos en internet, pero en ese caso nos guiaremos por lo que ya hemos hecho con circuitos parecidos. En este caso, como tenemos todos los datos, tenemos inclusive la hoja de datos de fabricante, pues sencillamente lo que haremos es analizar en detalles este circuito. Lo primero, vamos a explicar la hoja de datos en qué consiste. Inicialmente te dan un diagrama típico de lo que hace el circuito. Bueno, además de darte todas las condiciones eléctricas y demás, y decirte qué cosa es el circuito. Como está diciendo, es un controlador, un DC-DC doble y un DC-DC sincrónico, una estructura BU. Bien, también tenemos más adelante, esta parte no, las características eléctricas. Nosotros vamos a trabajar mucho con las características eléctricas de estos circuitos. ¿Por qué? Porque aquí es donde el fabricante nos indica los pines, las condiciones de trabajo de esos pines y los valores mínimos típicos y máximos, así como la unidad de expresión de esos valores. Aquí tendremos que buscar muchas veces y tendremos que orientarnos para saber qué valor tiene cada pin. Bien, por otra parte, también tenemos lo que es el terminal y la descripción. En este caso, por ejemplo, tenemos el nombre del terminal, el pin que corresponde y si es entrada o salida. In out significa si esto es out, salida, y en entrada. También es interesante porque muchas veces aquí hay que también venir a buscar. Por otra parte, aquí nos da lo que es el pineado de este circuito y los nombres que especifica el fabricante. Y digo nombres que especifica el fabricante porque estos nombres no siempre coinciden con los nombres de los esquemas. Lo veremos y entraremos en el detalle. Cuando no tenemos o no reconocemos el nombre, tenemos que compararlo y venir aquí y saber el pin que corresponde a ese nombre. Bien, y por último, algo que también nos interesa es lo que es el diagrama interno en bloque. En este caso, esta parte de aquí corresponde al diagrama en bloque y esta parte de aquí, que vemos arriba, corresponde a este bloque internamente. Es decir, esto de aquí me está dibujando lo que es este bloque interno y esta parte de aquí es el diagrama en bloque de este circuito. Aquí hay dos diagramas en bloque. El de arriba, que significa lo que va aquí adentro, y este es el circuito completo.
Por ello es que nos vamos a situar en este circuito. Bien, para lo que es el análisis de este circuito, primeramente vamos a analizar ¿qué cosa? La alimentación, es decir, comenzamos con la alimentación. ¿Por dónde se alimenta este circuito? Podemos verlo o bien aquí o lo vemos directamente en el esquema. ¿Por qué en el esquema? Bien, porque ya habíamos visto anteriormente que este circuito se alimentaba con V-in o más V-in. Volviendo al esquema, si localizamos por la parte de arriba del circuito, vemos que tengo este MOSFET superior, MOSFET inferior, MOSFET superior de la etapa de 5 voltios, MOSFET superior, MOSFET inferior de la etapa de 3 voltios, y estos MOSFET están unidos por un voltaje. ¿Qué voltaje? V-in. Y este voltaje, esta resistencia es de 0, es un puente, pasa por aquí, entra por aquí y viene directamente al pin 6. Y aquí en el pin 6 le llaman IN, IN, entrada. ¿Entrada de qué? Entrada de alimentación. Bien, si me pongo a leer realmente todos los demás pines, voy a encontrarme que también tengo al lado de ese, es decir, al lado de ese pin, y es, repito, algo muy común, un LDO. Lo primero que tengo que hacer es intentar localizar el LDO. Sin embargo, si miro aquí en el pin 4, me dice que dice un ON LDO. ¿Qué quiere decir ON LDO? Bien, ON LDO quiere decir que este pin activa a este. Es decir, este pin 4 es el interruptor del pin 7. Yo no tengo conocimiento, puedo seguirlo, y me lleva a que el pin 7 saca 5V always. ¿Qué quiere decir always? Ya le dije en su momento. Les dije que always significaba siempre. Por lo tanto, siempre que vemos esto, ALW, que viene del always inglés, ALW significa que el voltaje de 5 voltios siempre está presente con nada más conectar el conector de entrada. Es decir, si tenemos el portátil conectado a un voltaje de 19 voltios, aquí habrá siempre 5 voltios. Pero también me está indicando el circuito de que hay un interruptor de esos 5 voltios. Por lo tanto, me corresponde primeramente verificar que al pin 6 le llegan 19 voltios y ver de qué manera a ese pin 4 lo activan. Y la activación es muy sencilla. Toman un Zener de 5,6 voltios, aquí hay 13 voltios aproximadamente, 13,1 o algo así, y esos 13 voltios están introduciéndolos en un divisor de voltaje de 1 kilo y 150 kilos. Este divisor de voltaje en este punto tiene 13 voltios exactos en este punto. Por lo tanto, siempre que a este circuito le lleguen por el pin 6 19 voltios, al mismo tiempo le están llegando por este otro lado al pin 4 13 voltios, debido a que tengo un diodo Zener aquí. No hagan caso a esta resistencia. Esto significa que en algún caso habrá un esquema que traiga el diodo y habrá otro esquema, otra revisión que traiga una resistencia. Bien, en el caso que sea el diodo, aquí habrán 13 voltios. En el caso que sea la resistencia, aquí habrán 18 o 19 voltios. Depende de este voltaje que llegue aquí. Recuerden que eran 18,8. Bien, en el caso que tenga 18,8 aquí, sencillamente le restamos 5,6 y será el voltaje prácticamente que está introduciendo por aquí, ya que este divisor 1 y 150 deja prácticamente este voltaje igual que este. Si fuera al revés, aquí prácticamente habría muy poco, pero lo que tengo es una resistencia de 1 kilo por arriba y 150 con relación a masa. Por lo tanto, en este punto lo que tengo son 13 voltios. Y continuamos. Hasta el momento ya he visto que tengo
alimentado el circuito. En el pin 7 tienen que haber 5 voltios, no lo sé con seguridad, pero lo puedo buscar. ¿Dónde lo puedo buscar? En la hoja de datos. Y en la hoja de datos, ¿qué busco? LDO, output voltaje. ¿Dónde? En las características eléctricas. ¿Qué condición tengo para que haya un output voltaje? Bien, la condición es que el voltaje de alimentación esté entre 6 y 28 voltios. Y tendría un valor típico de voltaje de 5.025 voltios. Por lo tanto, si tengo un voltaje de 19 voltios en el pin 6, del mismo pin 4 tengo los 13 o los 18 voltios dependiendo del circuito. En el pin 7 tengo que tener 5 voltios aquí o 5.0, lo que me haya dicho el esquema, 5 voltios. Bien, cuando llego a este punto, observo que tengo PR26 y aquí me llaman más 5V VCC1. Y a través de PR26, que es una resistencia de 47 ohmios tamaño 6, lo aplican directamente al pin 3 VCC. Bien, en este caso, ¿por qué aplican los mismos 5 voltios que acabo de fabricar al pin 3? Observemos en el diagrama en bloque nuevamente. Lo primero es que el fabricante a ese pin 3 no le llama VCC, le llama V5FILT. Y si observamos en el diagrama en bloque, lo tenemos aquí, más o V5FLIT, y viene directamente a alimentar a los dos bloques que generan los pulsos para manejar los MOSFET. Es decir, estos dos bloques se alimentan con 5 voltios. Estos dos bloques se alimentan con 5 voltios. ¿A través de qué? A través de la resistencia que acabo de enseñar. Es decir, este voltaje del pin 3 es el que alimenta a los bloques que generan los pulsos para conmutar a estos MOSFET y crear lo que es la carga y descarga magnética de esta bobina y crear los 3 voltios estos. Y por este lado, este otro bloque se alimenta con este voltaje de aquí del pin 3 y con ese voltaje del pin 3 él genera estos pulsos que manejan la conmutación de los MOSFET, cargan la bobina y generan los 5 voltios. Repito, cargan y descargan, porque este MOSFET carga la bobina y este MOSFET descarga la bobina magnéticamente. Bien, ya sabemos entonces que estos dos bloques se alimentan por el pin 3 y se alimentan de los mismos 5 voltios que acaban de crearse a través de PR26. Por lo tanto, ya tengo un orden de medida. Primero, 19 voltios. Segundo, que aquí haya o bien 18 o 13, dependiendo de este divisor y este diodo. Bien, si tengo 19 y vamos a ponerle 13, 19 y 13, en el pin 7 tengo que tener 5. Si eso se rompe, si por ejemplo tengo 19, 13 y aquí no tengo 5, el circuito está dañado. El regulador lineal interno de 5 está dañado. Bien, si tengo 5 voltios, seguimos a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es alimentar a los bloques que generan los pulsos para manejar los MOSFET. Entonces, ya tengo 19. Activo los 5, salen 5. Esos 5 pasan por PR26 y alimentan a estos dos bloques. ¿Qué más falta? Bien, pasemos nuevamente al diagrama en bloques. De la clase anterior, recuerden que teníamos skip cell y t-on cell. Este pin y este pin seleccionan el modo de trabajo y la frecuencia de trabajo de los dos convertidores DC-DC. Por lo tanto, hay que garantizar que estos
pines tengan su alimentación cuando ya el bloque tiene alimentación. Por ello es que, recuerden, este T-on cell y skip cell se alimentan o bien de 3, de 5 o de masa. Son tres posiciones que pueden tener. Bien, vayamos nuevamente al esquema y vemos exactamente qué hacen con T-on cell y skip cell. Viendo T-on, que es el pin 2, va directamente a alimentarse también de los 5 voltios. Estos 5 voltios están siendo aplicados a través de PR25 a T-on. Y skip cell va directamente al pin 29 a masa. Por lo tanto, ya sé que lo que son los bloques internos tienen seleccionado el modo de trabajo y también tienen seleccionado la frecuencia de trabajo. Siempre y cuando al pin 2 le estén llegando 5 voltios aproximadamente, entonces ya tengo la secuencia nuevamente. Primero 19, segundo que esté activado 18 o 13, 5 voltios en el pin 7, 5 voltios en el pin 3, 5 voltios en el pin 2 y masa en el pin 29. Bien, ¿qué sigue después de esto? Internamente, este circuito para poder trabajar necesita tener un voltaje de referencia por donde él hace sus cálculos. Por lo tanto, lo siguiente es revisar los voltajes de referencia. Este de aquí, pin 1. Volviendo a lo que es la hoja de datos del fabricante, puedo ver los mismos terminales, la función del terminal, y veo que el pin 1 dice VREF2 y dice que es una salida de 2 voltios. Tengo que medir también que hayan 2 voltios. Es decir, que en el pin 1 tiene que haber 2 voltios. ¿Por qué medí T-on y skip cell? Bien, porque siempre T-on se alimenta de 5 o de 3. En este circuito no está conectado, pero por el pin 5, NC quiere decir no connection. Pin 5, cuando está conectado, son 3,3 voltios. Este pin 5 es una salida de 3,3 voltios. En este caso, este circuito no la está utilizando. Pero te puedes encontrar que el PU, el TPS 51427, en otra placa tenga 3,3 voltios por el pin 5 y 5 voltios por el pin 7. Eso ocurriría con tan solo aplicarle 19 voltios por el pin 6. Bien, repito nuevamente. Ya tenemos nuevamente otro orden. 19, pin 6. Activación del LDO, pin 4, 13 voltios. Pin 7, 5 voltios. Pin 3, 5 voltios. T-on, 5 voltios. Skip, 0 voltios. Pin 1, 2 voltios. Hasta ahí. ¿Qué más tengo que tener ahora mismo para que todo funcione? Veamos el diagrama interno y vayamos a lo que nos falta. Cuando vamos al diagrama interno, vemos que nos falta analizar el voltaje de los amplificadores. Recuerden que les dije que hay un circuito que crea los pulsos para aplicar a los MOSFET. Estos pulsos salen por aquí, MOSFET superior, H, L, High and Low. Salen justamente por aquí. Pero estos amplificadores se alimentan con un voltaje. En este caso es V5DRV. V5DRV. Por lo tanto, el voltaje V5DRV, lo buscamos aquí, es el pin 19 nuestro. Vamos al circuito en el esquema y vemos quién es el pin 19 y cómo llega un voltaje de aquí de 5 voltios para alimentar los amplificadores internos. Recuerde que les he comentado que en más de una ocasión me he encontrado que falta este voltaje, y si falta ese voltaje, el circuito está trabajando y no genera los pulsos para manejar los MOSFET. Y cuando llego al pin 19, efectivamente, son los 5 voltios always que salieron por el pin 7. Es decir, que los mismos 5 voltios los han tomado para, a través de PR26, alimentar a lo que es la estructura de CDC, al convertidor de CDC interno, y también para alimentar a los amplificadores que amplifican los pulsos que se inyectan en las puertas de estos MOSFET, tanto estos como estos.
Por lo tanto, mi siguiente medición es que aquí hayan 5 voltios. Es obvio que si están unidos a este punto, con medir primeramente en este punto, ya estaría midiendo que efectivamente en el pin 19 existen. No obstante, como son diferentes pines, yo recomiendo siempre medirlo. ¿Por qué? Porque puede ser una pista cortada o una soldadura floja. Bien, entonces prácticamente ya lo tengo todo. ¿Qué falta? Falta activar pin 14 y pin 27. Activar las salidas. Es decir, les decía de la clase anterior que estos bloques necesitan ser activados para que empiecen a generar los pulsos EN1 y EN2. Si vamos a EN1 y EN2, me dice que son pin 14 y pin 27. EN2, pin 14 y pin 27. Pin 14 y pin 27 significa que tengo que tener el pin 14 a nivel alto y el pin 27 a nivel alto para que hayan 3,3 voltios. Recuerden que estos 3 voltios se crean cuando aparecen unos pulsos aquí y aquí que cargan y descargan magnéticamente a esta bobina. Por ello es que ON2 es el interruptor de estos 3,3. Si tengo esto a nivel alto, aquí hay 3,3. Si tengo esto a nivel alto, pin 14, aquí tengo 5 voltios. Por ello, mi siguiente medición es medir que en este punto, observen, viene por aquí y directamente tengo PR45 que tiene 5 voltios. Y por este lugar tengo pin 27 que también le llegan 5 voltios. Es decir, que con los mismos 5 voltios que generé por el pin 7, estos 5 voltios, están siendo aplicados a través de PR45 y a su vez, los dos a la vez, activan 5 voltios de salida en la bobina y activan 5 voltios, digo, 3 voltios de salida en esta bobina, PL9 y PL8. En PL8 tendríamos 5 voltios en ambos extremos, 5 voltios de corriente continua, y en PL9 tendríamos 3 voltios en ambos extremos de corriente continua. Bien, observen un detalle. Por aquí tengo PR45, 100 kiloohmios. Aplico 5 voltios a pin 14 y 5 voltios al pin 27. Sin embargo, tengo algo por aquí, una flechita pequeña que viene del 31 y del 4, switch to down. Esto es un apagado de emergencia. ¿Cuándo ocurre un apagado de emergencia? Bien, cuando hay un problema de temperatura. Cuando hay un problema de temperatura, enseguida se apaga el equipo. Un problema de temperatura tanto en CPU como en GPU u otro circuito que esté unido a este sistema de protección contra temperatura. Bien, esto es muy sencillo. Si tengo 5 voltios y entra una masa por este punto, estos circuitos se apagan. El pin 14 y el pin 27 se quedan sin energía porque entró una masa desde aquí. Y cuando entra una masa desde aquí, se acaban los 5 voltios y los 3 voltios en todo el equipo. Por lo tanto, es un apagado de estos que nos ocurre cuando se apaga por temperatura de la CPU. Se apaga instantáneamente sin guardar ni mostrar ningún tipo de información en la pantalla. Se apaga de momento. Bien, eso es un System Shutdown. Y en este caso lo están haciendo por este voltaje. Es decir, si lo aplican directamente al pin 14 y al pin 27, dejan sin 3 y 5 voltios principales a este equipo. Por lo tanto, el equipo se apaga completamente al instante. Bien, otro circuito interesante sería este que está conformado por PD12, PD13, PC62, PC63 y PC71, así como PC70. Este circuito que vemos aquí no es otra cosa que un doblador de tensión a diodos. Bien, observen, por el ánodo de PD12 están entrando 5,1 voltios
que vienen directamente del inductor magnético PL8 cuando está trabajando el circuito de CDC. Es decir, cuando todo está bien, por aquí llegan 5 voltios al ánodo de este diodo. 5 voltios que al pasar por el diodo dejan la caída del diodo y se caen 0,6 0,5 voltios. Aquí cae unos 4,6 voltios aproximadamente. Sin embargo, observen por este lado qué ocurre. Están aplicando en este punto de aquí, esto es un MOSFET de canal N. El pulso que le aplican es un pulso pequeño porque recuerden que este MOSFET se encarga de descargar esta bobina. Este MOSFET por este lado tiene 3,3 voltios, pero por este lado, por lo que es fuente, tiene 0. Por lo tanto, ¿cuánto le aplican a este MOSFET para descargar esta bobina? Le aplican un pulso de 5 voltios. Y en ese mismo pulso de 5 voltios lo aplican a este condensador PC62. Si tengo 5 voltios de alterna, porque recuerden que es un pulso, 5 voltios de alterna, este condensador se estará cargando y descargando, alternando la polaridad positiva y negativa. Bien, al ser alterna y al tener una referencia diferente, porque la referencia es de un pulso, sencillamente la referencia de masa es tomada por este circuito y por este circuito y se suman este voltaje positivo que ha llegado aquí más este voltaje de alterno que llega aquí, teniendo como resultado un voltaje de 4,6 con relación a masa y encima de ese voltaje de 4,6 5 voltios de alterna. Es decir, de este punto a este punto habrían 4,6. Sin embargo, si lo vemos con un osciloscopio, de este punto a este punto vemos los 4,6 de continua más los 5 de alterna. Y luego lo rectifican, este voltaje lo rectifican con este diodo. Al rectificarlo, aquí aparecen la suma de estos dos. ¿Cuánto es la suma de esos dos? La suma de esos dos son aproximadamente unos 9 voltios. 9 voltios los filtro con este condensador y los vuelvo a inyectar a este punto a través de este diodo. 9 voltios aproximadamente. Aquí llegan unos 8 voltios y algo. Y este condensador se vuelve a cargar a este pulso de 5 voltios. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Aquí tenemos otra suma de 8,5 voltios aproximadamente más 5 voltios. 8,5 voltios de continua que vinieron por aquí, más 5 voltios de alterna que vinieron por aquí, hacen un total de aproximadamente unos 12 voltios, 13 voltios, entre 12 y 15, que es esto que te indica aquí. Y luego, esos 15 voltios, o 12, entre 12 y 15, se rectifican con este diodo y se filtran con este condensador. De esta forma, crean entre 12 y 15 voltios. Es otro voltaje de esta página. Si observan aquí arriba, dice que aquí se crean 3 voltios always, 5 voltios always, 5 voltios always 2 y 12 voltios always. Quiere decir que siempre que tengamos el conector conectado a este equipo, vamos a tener 5 voltios always y 12 voltios always. Entonces, como hemos visto, ya ahora tenemos un circuito de 3 y de 5 que prácticamente está funcionando. Ahora sí, ya tendríamos los 5 voltios en el circuito que hemos dejado atrás, el regulador lineal de 3 terminales que alimentaba el KBC. ¿Y qué nos falta? Recuerden, siempre nos falta comprobar el power good de este equipo. ¿Qué significa el power good? Ya lo dije en la clase anterior. Si en cualquier caso, observen por aquí, si en cualquier caso este circuito por O2 o por aquí OUT1 se encuentra que hay un problema de corriente, y cuando hablo de problema de corriente me refiero a que se demanden más de 5 amperios, tanto en los 5 voltios
cómo se demanden más de 5 amperios en los 3 voltios. Los 3 voltios se demanden más de 5 amperios. Si se demandan más de 5 amperios en cualquiera de los dos casos, ¿qué ocurre? Veamos internamente qué ocurre. Si en cualquier caso vemos que en algún momento no tenemos 3 o 5 voltios, este power good hay que revisarlo. Y lo revisamos de forma independiente. Power good 1 y Power good 2. Si tenemos la suerte de poder aislar PR36, es decir, levantar PR36 y poder observar cuál es el power good que me está introduciendo el 0, esto podría decirme cuál es el circuito que me está dando el problema. ¿Qué problema? Problemas de sobrecorriente. Este circuito internamente tiene un circuito que cuando entra el power good lo que hace es poner a 0 la salida por aquí. Fíjense que esto es una resistencia de 0. Esta no la tendría porque no tendría ningún sentido poner dos resistencias de 0 con relación a masa, pero esta sí. Bien, esto no es un feedback, esto es una alimentación de la salida para, en cualquier caso, observen. Si observamos aquí out, dice out X porque es Vout X, 1 o 2. Bien, en cualquier caso que la salida tenga un problema de sobrecorriente, ven aquí que dice overcurrent protect, bueno, si detecta un problema de sobrecorriente, sencillamente lo que hace es poner a este MOSFET a cortocircuito, dejando la salida a cortocircuito. Esto lo podemos ver fácilmente de la siguiente forma. Si estoy midiendo un circuito de estos y me encuentro que tengo el circuito alimentado, pero aquí hay 0 voltios y aquí hay 0 voltios, y sin embargo están alimentándolo con 19 y tengo varias tensiones que están bien, o casi todas están bien, y veo que esto está a 0, puede ser por dos razones. Una, porque el circuito esté dañado y no esté generando los pulsos para que estos MOSFET carguen y descarguen la bobina, o la segunda opción es que el circuito haya detectado que le estás pidiendo más corriente, es decir, más de 5 amperios en este voltaje o este voltaje. ¿Y qué es lo que hace? Bien, pone a través de una salida y la otra, las pone a masa, directamente las pone a masa, con ese MOSFET que vimos ahora mismo. ¿Y qué es lo que me voy a encontrar? Me voy a encontrar que cuando el circuito está alimentado sin dejar de alimentarlo, es decir, el portátil lo tengo con 19 voltios, puedo pasar mi multímetro a ohmios y medir entre masa y este punto. ¿Por qué puedo medir en ese momento entre masa y este punto? Bien, porque me está dando 0 potencial de voltaje. Me está diciendo que aquí tengo 0. Por lo tanto, ¿cuál es la comprobación que estoy haciendo y qué es lo que quiero comprobar? Lo que quiero comprobar es si tengo este punto a masa cuando el circuito está alimentado. Y luego, ¿qué hago? Bien, desconecto el equipo de la corriente, el voltaje de 19 se irá, este circuito dejaremos que se descargue prácticamente por lo menos un minuto, y al cabo del minuto volveremos a medir en el punto que nos dio 0 o en los dos puntos que nos dio 0. Seguramente encontraremos que uno de los dos puntos, y me refiero a una de las dos bobinas, con masa, es decir, entre masa y una de las dos bobinas, nos vamos a encontrar una baja resistencia. Eso me está indicando que este circuito está sobrecargado. Le estoy pidiendo por esa baja resistencia más corriente de la que puede entregar. Por eso el circuito se protege. ¿Cómo se protege el circuito? Poniendo a masa este punto, y lo pone por aquí, a través del MOSFET que les acabo de enseñar, por el pin 10, y lo pone por aquí, directamente. A ver, creo que es por aquí, sí, directamente por el out 1, pone esta salida a masa. Es el esquema que les acabo de enseñar. Es decir, este MOSFET cierra y este punto queda directamente unido a este. Por lo tanto, la salida queda a masa.
Y eso ha sido porque el circuito ha detectado que le he pedido más corriente de la que él puede entregar. Y para no dañar al circuito, protege de esa forma la salida. Bien, cuando eso ocurre, eso se detecta fácilmente en los power good. Los power good estarán a 0. ¿Cuánto tiene que tener un power good? Un power good tiene que estar a nivel alto, es decir, 3,3, 5 voltios o alta impedancia, pero nunca puede estar a 0. 0, ¿qué quiere decir? Que si mido en voltios, de este punto a este punto, al pin 28, va a darme 0 voltios. Y si mido de este punto a este punto, estando el circuito alimentado con 19 voltios en el pin 6, me daría en ohmios 0 ohmios o muy cercano. Eso quiere decir que este circuito está cerrado. Es decir, ha encontrado un problema y me está diciendo que no es power good, no es un buen voltaje, o el problema de la energía en ese punto no es correcta y se está refiriendo a una sobrecarga seguramente. Me he encontrado muchísimas veces que esa sobrecarga es en la línea de 3 o en la línea de 5. Recientemente me encontré que el problema era uno de estos condensadores. Hace muy poco, en el curso de la semana pasada que impartí en Cantabria, justamente me encontré que este condensador estaba en cortocircuito y me estaba generando un power good 0 por este pin 13. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando vemos que este circuito está dando 0 por la salida, lo siguiente es ver el power good y ver si el power good está a 0. Esto lo debemos hacer cuando hemos hecho todo el recorrido de mediciones que se hace en este circuito. Específicamente en este, el recorrido es el siguiente. Primero, pin 6, 19 voltios. Segundo, pin 4, 13 voltios. Tercero, pin 7, 5 voltios. Cuarto, pin 3, 5 voltios. Quinto, pin 1, 2 voltios. Sexto, pin 2, 5 voltios. Séptimo, pin 28 o 29, masa. Octavo, pin 27 y pin 14 en cualquier orden, 5 voltios. Y por último, si todo esto está bien, 5 voltios en cada pin 14 y 27, lo siguiente es medir que en las bobinas tienen que haber 3 y 5 voltios en ambos extremos. Recuerden, la bobina para corriente continua no tiene caída de tensión, por lo tanto el voltaje es el mismo en ambos extremos. Con un osciloscopio veríamos que en este punto tenemos unos pulsos y en este punto no tenemos pulsos. Recuerden que la bobina se opone a la alta frecuencia, por lo tanto en este punto puede haber alta frecuencia, pero aquí no. Bien, y si todo esto funciona correctamente, en este punto habrán 5 voltios. Se aplicarán estos 5 voltios al circuito que alimenta al KBC. Este circuito recibirá los 5,1 voltios, sacará 3,3, alimentará al KBC y a la BIOS. Este KBC y esta BIOS se comunicarán, crearán las condiciones para el arranque y aquí se reflejará el 0.1 o en el caso de la fuente ATEN el 0.02. Esto me estará indicando que el KBC ya se está alimentando y que está esperando a que presionemos power. Bien, entonces en este caso hemos revisado este circuito 51427, le hemos dado la vuelta entera tanto por dentro como por fuera, hemos visto cuál es la secuencia de medición y hemos comprobado que la secuencia de medición de estos circuitos va en función del diseño del fabricante. Siempre hay que adaptarse, pero por lo general casi siempre se cumple lo mismo. ¿Qué se cumple? Bien, que entran 19 voltios, salen 5 y 3 voltios primarios de reguladores internos que tienen de 5 y 3 voltios. También hay un regulador casi siempre de 2 voltios, 1,9 o 2. Y estos voltajes primarios, 3, 5 y 2,
sirven para hacer todas las operaciones que se hacen internamente, incluyendo lo que es selección de frecuencia y selección de modo de trabajo. Y luego, con este mismo voltaje también, lo que hacen es alimentar a los amplificadores que van a amplificar estos pulsos. Y por último, sencillamente tienes unas entradas que activan a los circuitos que generan a esos pulsos. Si todo eso está bien, sencillamente estos pulsos comienzan a salir, comienzan a cargar y a descargar a este inductor magnético y por último salen los 3 voltios y los 5 voltios por estas bobinas. Prácticamente siempre es igual, muy parecido. Solo tenemos que entender esa secuencia. Luego, un regulador lineal de 3 terminales no tiene ninguna complejidad, entra un voltaje, sale otro. Solo tiene que la condición que este voltaje que entra esté dentro de lo que es el rango de alimentación de este circuito. Luego, algo más que dimos de esta clase es que si el KBC se está calentando o la BIOS se está calentando, ya les dije que estos circuitos en stand-by consumen alrededor de 10 microamperios. Por lo tanto, si les llega voltaje y se calientan por muy poco que sea, ya les estoy diciendo que está dañado uno u otro. Habría que cambiar. Y con esto prácticamente doy por finalizada esta otra clase.